Buenas tardes, hermanos. La semana pasada estábamos estudiando acerca de la palabra de Dios que pasa a ser nuestra lumbrera, nuestra luz, nuestra lámpara, para mostrarnos dónde y cómo debemos pisar el camino que debemos seguir. Ese camino es el que Dios ha trazado y que por gracia Cristo ha cruzado de manera perfecta. Y nosotros en Él. Sin embargo, aún así lo debemos cruzar en esta vida donde batallamos con los remanentes del pecado, como decían los puritanos. Por lo que son las Escrituras las que nos van a dar la luz para saber por dónde seguir andando para la gloria de nuestro Dios en total dependencia de nuestro Salvador. Es ese camino el que debemos seguir. Así que continúa el autor de este salmo hablando de ese camino que debemos de seguir. La semana pasada entonces veíamos, la palabra de Dios te va a alumbrar por el camino, te va a decir cuál es el camino, te va a ir mostrando el lugar. Ahora el Salmo 119, en este octeto que veremos hoy, nos va a estar mostrando dos caminos. El camino del justo y el camino del injusto. El camino del pecador, el camino del que está apartado de Dios y el camino del que está cerca de Dios. Así tenemos el camino entonces del pecador, el injusto, el que está en oposición a Dios, el que rechaza a Dios, el que se importa más a sí mismo que lo que Dios le pueda decir. Este hombre verá primero por él, después por él y al último verá también por él. Ese es uno de los caminos que nos va a describir en esta sección el Salmo. Sus decisiones giran en lo que le conviene, lo que lo satisface, lo que le gusta, lo que le divierte, lo que lo entusiasma, lo que sea para su bien. Lo que él pueda disfrutar, sin importar a otros o a Dios. Ese es el camino de este hombre. Por otro lado, veremos también el camino del piadoso. Y vamos a ver este contraste, el que tiene a Cristo en su centro, el que deja que la palabra lo guíe, el que se pregunta constantemente si su vida está dando la gloria a Dios, el que está en dependencia de Dios para hacer morir su carne. Hoy veremos entonces la descripción de estos dos caminos y el final de ambos caminos. Abramos nuestras Biblias nuevamente al Salmo 119. Y ahora vamos a ver del 113 al 120, salud. 113 al 120. Dice así la palabra de Dios: aborrezco a los hipócritas, empero amo tu ley. Tú eres mi escondedero y mi escudo, en tu palabra espero. Apartaos de mí, malhechores, para que guarde yo los mandamientos de mi Dios. Sosténme conforme a tu promesa para que viva, y no dejes que me avergüence de mi esperanza. Sosténme para estar seguro y que continuamente preste atención a tus estatutos. Has rechazado a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su engaño es en vano. Como escoria has quitado de la tierra a todos los impíos. Por tanto, amo tus testimonios. Mi carne se estremece por temor a ti, y de tus juicios tengo miedo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por este tiempo que podemos abrirla. Te pido que ilumines nuestro camino con ella. Señor, te pido que toques nuestros corazones. Te pido que nos ayudes, por favor, a ir a tu palabra para cada aspecto, para cada necesidad,
para cada gozo, para cada tristeza, para cada área de nuestras vidas. Señor, ayúdanos por favor a ir a tu palabra. Ayúdanos, Señor, por favor, a recurrir a ti. Ayúdanos a depender de ti. Ayúdanos a andar por la vereda que tú has marcado. Señor, necesitamos de ti. Señor, ayúdanos a depender del Señor Jesucristo. Por favor, te lo pido en nombre de nuestro Dios y Salvador. Amén, Señor. Muy bien, vamos a empezar entonces a hablar un poco acerca del camino de los injustos. Y conforme avanzamos por el camino de los injustos, te animo a que vayamos pensando, vamos reflexionando si caemos en esta descripción. Vayamos reflexionando si caemos en esta descripción. Y el verso 113 nos dice, y arranca diciendo, aborrezco a los hipócritas. Entonces, lo primero que sabemos de estos hombres es que son hipócritas. Y yo sé que esta palabra en la Biblia aparece un montón de veces, pero la palabra que se usa en hebreo solamente aparece 2 veces en la Biblia. La otra ocasión que se utiliza es cuando el pueblo de Israel se había desviado fuertemente en contra de Dios. Se habían inclinado ante los Baales, se habían inclinado a Baal, a Acera, a dioses paganos. Habían estado haciendo sacrificios aún de niños a los dioses, aunque conocían al Dios verdadero. Dios los castigó con una gran sequía por todo el pueblo de Israel. En ese entonces gobernaba un rey que se llamaba Acab. Y Acab estaba buscando por todo el reino al profeta Elías, pero no lo encontraba. Y estaba buscando al profeta Elías para que hablara con Dios y dijera, mándanos la lluvia. ¿Dónde quedó la lluvia? Y lo quería matar, porque Acab había estado matando a los profetas de Dios. Finalmente, Elías se presenta ante Acab. Y Acab lo primero que hace es, ¿qué te pasa? ¿Por qué nos mandaste esa sequía? Y Acab le dice, Elías le dice, espérate, esta sequía es consecuencia de su idolatría, es consecuencia de que se han desviado del Dios verdadero, es consecuencia de sus pecados, es una consecuencia de que se han desviado del camino que Dios ha marcado. Y le dice, pero ustedes están necios que quieren servir a Baal y a Acera. Entonces junta a todos los profetas de Baal y de Acera, 450 profetas. Y vamos a hacer aquí como un reto. Ellos, los profetas de Baal y de Acera, van a hacer un sacrificio, pero no le van a prender fuego. Y se desciende fuego del cielo que consuma su sacrificio, su ofrenda. Quiere decir que Baal y Acera son dioses verdaderos. Pero yo voy a hacer lo mismo. Yo también voy a ofrecer un sacrificio a Dios. Y si desciende fuego del cielo y se consume la ofrenda, es que Jehová es el Dios verdadero. Arrancan todos los profetas de Baal y de Acera, ponen el sacrificio y llega el punto, pasan horas y horas, transcurre el día y no pasa nada. Y llega al grado que se empiezan a cortar y a derramar su sangre para ver si así Baal y Acera mandaban el fuego para el sacrificio. Mientras tanto Elías se burlaba de ellos. Llega el turno de Elías y como saben, Elías dice, ¿saben qué? Derrámenle, échenle agua y empapa toda aquella ofrenda. Y Elías, en cuanto empieza a clamar a Dios, fuego cae del cielo, ¡pum!, consume toda la ofrenda.
Y es en ese pasaje que también se usa esta palabra hipócrita. Justamente cuando el rey Acab manda llamar a todos los profetas y a todo el pueblo para que vieran este reto, esta confrontación, Primero de Reyes 18:21, dice así: Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Ahí está la palabra hipócrita. Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, seguidle a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. Esta palabra es usada entonces para los israelitas que no estaban seguros de a quién servir. Ellos no estaban seguros si servían al Dios verdadero o servían a Baal y a Acera. Ellos no estaban seguros de quién tenían que adorar, si a Baal y a Acera, o tenían que adorar a Dios, a Yahvé, al Dios que se había revelado, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No estaban seguros, estaban con un pie en el mundo y con un pie buscando al Dios verdadero. Estaban así. Entonces, cuando este pasaje dice el salmista: aborrezco a los hipócritas, está diciendo que estos hipócritas son los que están como que quieren servir a Dios y como que quieren servir al Dios verdadero. Quieren servir al mundo, quieren disfrutar de los deleites del mundo, quieren disfrutar de los vicios, quieren disfrutar del doble sentido, quieren disfrutar de las malas palabras, quieren disfrutar de pecados sexuales, quieren disfrutar de cuantas cosas, los chismes. Y por el otro lado, quieren disfrutar de las bendiciones de Dios. Estos son los hipócritas de los que está hablando el salmista. Y aquí la pregunta es: ¿soy uno de esos hipócritas? ¿Quiero jugar a ser cristiano? Santiago les decía hombres de doble ánimo, en Santiago 1 y Santiago 4. ¿Quiero jugar a ser cristiano? Y al mismo tiempo estoy con mis amigos pecando, no sé, viendo pornografía, compartiendo cosas y chistes que son incorrectos. Estos son los hipócritas. Y vean qué fuerte, como dice, aborrezco. Pero ahorita lo vamos a ver. Ahorita estamos describiendo tan solo el camino del injusto. En el verso 115 tenemos una segunda descripción de estos hombres. Dice: apartaos de mí, malhechores, para que guarde yo los mandamientos de mi Dios. Estos malhechores, ¿quiénes son los malhechores? Es alguien. La palabra en hebreo habla solamente de un pecador, pero por el contexto nos damos cuenta que él está describiendo algo en particular. Vean cómo dice: apartaos de mí, malhechores, ¿para qué? Para que guarde yo los mandamientos de mi Dios. Es decir, estos hombres estaban siendo de piedra de tropiezo, estaban perjudicando que el salmista guardara los mandamientos de Dios. Estos hombres son los que te incitan a pecar, son los hombres que te animan a que te vayas al mundo, son las personas que te están diciendo: ven, vámonos a pecar. Esos son los malhechores. Es aquel novio o novia que te dice: mándame tu pack. Para los grandes que no estamos en la nueva generación, el pack que está muy de moda, y aguas papás, tanto desde secundaria, no sé si desde primaria. ¿Desde primaria, chicos? Bueno, principalmente secundaria y de ahí para arriba. El mandar pack es: mándame fotos desnudo, desnuda.
Eso es mandar tu pack. Y está súper de moda. En la mayoría de las escuelas y en la mayoría de los... Bueno, yo creo que en todas las escuelas y en la mayoría de los salones, muchísimos se andan mandando su pack. Entonces, ese es el novio o novia que dice, mándame tu pack. O es aquel que te anima a que se den caricias o tengan relaciones sexuales y que estén casados. Es aquel que en lugar de que te lleve a ser más como Cristo, te lleva a ser más como el mundo. Es aquel amigo que te dice, mira aquella mujer o aquel hombre, o te manda fotos de mujeres, o es aquella persona que te incita a los vicios, es aquella persona que te está incitando a pecar, es aquella persona que te dice, dale una mordida a las autoridades para que puedas salir sin problema. Ese es el malhechor, el que te incita a pecar. El problema es que a veces nosotros somos los malhechores. A veces nosotros nos portamos con otras personas y les animamos. Vente, vamos a chismear. Tal vez no lo decimos así, pero nos ponemos a chismear y a hablar mal de otros. Y estamos incitando a pecar al otro. Ahora, el otro también tiene su decisión y su culpa, no estamos, pero estamos describiendo al malhechor. Vente, vamos a desobedecer a nuestros papás. Vamos a desobedecer a nuestro jefe, a nuestra jefa en el trabajo. Ahorita creo que ya es más difícil con los checadores digitales y con huella digital, pero me acuerdo que hace años en los trabajos era como, oye, pasa mi tarjeta, checa mi tarjeta, ¿no? En el trabajo para decir que llegué temprano y llegaba media hora después. Ese es un malhechor. Alguien que te está incitando a pecar. ¿Somos malhechores haciendo caer en pecado o siendo de piedra de tropiezo a otros? Verso 118. Veamos una descripción más. Dice, has rechazado a todos los que se desvían de tus estatutos porque su engaño es en vano. El que está por el camino del injusto es el que se desvía de la palabra y se autoengaña. La NTV dice, pero has rechazado a todos los que se apartan de tus decretos, quienes no hacen más que engañarse a sí mismos. Es más claro. Ellos se están engañando pensando que están bien. Estos hombres, aunque conocieron en teoría el camino de Dios, por eso dice que se desviaron. Es decir, en algún momento llegaron a escuchar del camino correcto. Pero dijeron, no me interesa. Dijeron, esto no es para mí. Quizá es aquel que creció en la iglesia, escuchó el evangelio, pero prefirió el mundo. Esta diferencia del hipócrita que no sabe para dónde hacerse, ya tomó la decisión de irse al mundo. Y piensa que es lo mejor y se está engañando a sí mismo. Y al estar en el mundo, al estar andando por su camino en su libertinaje, él cree que es lo correcto y se engaña. Y no sirve de nada ese engaño. Puede ser que estemos aquí, pero puede ser que nos hayan traído. Puede ser que nuestro esposo, nuestra esposa diga, vente por favor, acompáñame. Pero yo haya decidido nada más ir en presencia, pero no está realmente. Puede ser que nuestros papás nos traigan, pero yo haya decidido, no me interesa el camino de Dios. Realmente puede ser eso. Este es el que se desvía y se engaña, pensando que es su decisión, pensando que lo que él está pensando y haciendo es lo mejor.
Y finalmente, el verso 119 nos da una descripción más de estos hombres, de este camino. Dice, como escoria has quitado de la tierra a todos los impíos. Finalmente, ya engloba a todos y dice, todos los pecadores son los que han tomado ese camino. Después de que ya nos ha descrito a varios grupos, ahora nos dice, todos los pecadores se han desviado. Todo pecador se ha desviado. El que sea. Cualquier persona ha tomado el camino equivocado, ha tomado la vereda errónea. Y aquí entramos todos nosotros, porque todos nosotros somos pecadores. El camino equivocado, el camino erróneo, seguido por todos los pecadores. Por otro lado, tenemos el camino del justo. Vamos a verlo rápidamente. Verso 113, nuevamente nos regresamos. Aborrezco a los hipócritas, empero amo tu ley. Y en el 119 dice al final, en la segunda parte, bueno, voy a leer todo. Como escoria has quitado de la tierra a todos los impíos, por tanto, amo tus testimonios. Al principio y al final del octeto vemos el amor que este hombre tiene por la palabra de Dios. Como ya nos lo ha estado describiendo por varios pasajes. El camino del justo es aquel que aborrece al hipócrita, pero ama la palabra de Dios. ¿Por qué este hombre puede decir una cosa como que aborrece a un pecador? ¿No se supone que debemos amarles y mostrarles el evangelio de Cristo? ¿Cómo es posible que diga aquí que aborrece al pecador? ¿Por qué utiliza un lenguaje tan fuerte? El asunto radica en que hay una desaprobación por su manera de ser indecisa. Es pensar, no entiendo cómo puedes vivir apartado de Dios. Aborrezco tu manera de vivir en rebeldía y sin comprometerte con el Dios de la Biblia. No tolero que seas tan tibio, como diría Apocalipsis. Y que dice que a los tibios los vomitará de su boca. Sí, no entiendo cómo puede ser así. Y es que hay veces que puede resultar complicado de entender cómo es que una persona que ha sido salvada, cómo es una persona que ha recibido tanta gracia de Dios, pueda vivir en libertinaje. Y eso precisamente cae en nuestro estudio de Primera de Juan. Porque el asunto sería, ¿realmente está viviendo en la luz? ¿O se está engañando a sí mismo? ¿Y por qué no tolera la presencia de este hombre que está jugando a ser cristiano y al mismo tiempo está viviendo aventado en el mundo? ¿Por qué no lo tolera? ¿Por qué lo aborrece? Porque ama la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo más importante para él. La palabra de Dios es lo máximo. Y dice, es incompatible el vivir en el mundo y amar a Dios y amar su palabra. Es incompatible. Y el 114 es un verso precioso, donde vemos una segunda característica del camino del justo, que es aquel que se refugia en el Señor. Vean en el 114 dice, tú eres mi escondedero y mi escudo, en tu palabra espero. El Dios del salmista es fuente de esperanza y sosiego, es el fundamento de su amor a la ley y de su aprecio a los mandamientos del Señor. Para el salmista, el Señor es escondedero y escudo, que son imágenes de seguridad, estabilidad, defensa, confianza. El escritor llama refugio y escudo a Dios.
en Él puede descansar. En Él está su seguridad, en Él está su salvación, en Él está su protección. Él sabe que no depende de sí mismo. Él sabe que para las decisiones difíciles, Él sabe que para amar su palabra, Él sabe que para ser obediente, Él sabe que para recibir las críticas de otros, Él sabe que para ir en contra del camino del impío, Él sabe todo eso y dice que solamente la única manera es en dependencia de Dios. La única manera es refugiarse de Dios. La única manera es decir, Dios protégeme. La única manera es decir, Dios cuídame, Dios sálvame. En tu palabra espero. En ti tengo mi confianza. Solo en ti puedo confiar. Tú eres mi escondedero, tú eres mi escudo y te encuentro aquí. Te encuentro aquí. Si yo no voy a las Escrituras, ¿cómo voy a encontrar a ese Dios que me puede ayudar? Que me puede ser de ánimo en los momentos difíciles. ...115... nos da otro punto más. Dice, apartaos de mí, malhechores, para que guarde yo los mandamientos de mi Dios. Este hombre es aquel que aleja al pecador para que no lo contamine. Es aquel que dice, esta persona no es de buena influencia para mí. Es aquel que dice, esta persona me está haciendo más fácil pecar con esta persona cerca. No es que sea inocente, hay que quitarnos eso de la cabeza. No, este hombre puede llegar a tomar sus malas decisiones, pero dice, por lo pronto, es como, ¿qué fue lo que hizo José cuando la esposa de Potifar se le desnuda? Sale corriendo, porque la tentación estaba ahí. Entonces, ¿qué es lo que hace este hombre? Estas personas me están haciendo caer. Estas personas me están haciendo de piedra de tropiezo. Estas personas me incitan a irme a los vicios. Estas personas me están incitando a no crecer, a no amar más a mi Dios. Estas personas están provocando que yo caiga más fácilmente. Prefiero alejarlas de mí. Apartarlas de mí. Yo creo que todos hemos tenido gente a nuestro alrededor que no es unas personas que nos ayuden a ser más como Cristo. Piensa en todas estas personas, toda la gente que te rodea, piensa en tus amistades. Y medita, ¿me está ayudando a ser más como Jesús? ¿Esta persona me ayuda a ser más como Cristo? Y peor aún, ¿tú estás ayudando a otros a amar más a su Señor? ¿Tú estás retando a otros a que estudien la palabra? ¿Tú estás retando a otros a que vayan continuamente a las Escrituras, a que memoricen la palabra? ¿Estás retando a otros a que se enamoren de Dios y de su palabra? ¿Estás retando a otros? ¿O simplemente estás diciendo, vámonos así, que nos lleve la corriente? ¿Qué persona eres? Dios nos libre de estar siendo de piedra de tropiezo de otros. Y hermano, si tienes malas amistades, pues como dice Corintios, ¿no? Las malas amistades corrompen
A lo mejor es tiempo de evaluar. Este hombre, ¿qué fue lo que hizo? Apartarse de los malhechores. No estamos hablando, y quiero dejar bien claro esto, no estamos hablando de que no les vamos a mostrar el amor en Cristo. Les vamos a reflejar el Evangelio. Pero el Evangelio es precisamente que tú no seas partícipe de los pecados de otros y con otros. ¿Con quién pasas tu tiempo? 116 al 118. Este hombre es un hombre dependiente de Dios. Sosténme conforme a tu promesa, es decir, conforme a tu palabra, para que viva y no dejes que me avergüence de mi esperanza que es Dios, que es Cristo. Sosténme para estar seguro que continuamente preste atención a tus estatutos. Estas decisiones que está tomando el salmista son imposibles si no va a Dios y le dice: Dios, ayúdame. Dios, ayúdame a tomar las decisiones difíciles, porque realmente es complicado. Ayúdame, Señor. Sosténme. Sé tú mi roca, mi escudo, como decía el 114. Sé tú quien me detiene. Es como cuando describe, ¿no?, que Dios es como la gallina que tiene sus polluelos debajo de sus alas. Señor, ayúdame, por favor. Ayúdame a que tú seas el centro, porque yo solo no puedo. Te necesito a ti. ¿Qué tanto oramos para que Dios nos libre de tentación? ¿Qué tanto oramos a Dios para que nos dé las fuerzas de alejarnos de la gente que no es de bendición para nosotros? ¿Qué tanto vamos a la palabra y decir: Señor, fortaléceme en tu palabra, que tu palabra sea el todo de mi vida? Señor, sosténme. Señor, me refugio en ti, me refugio en tu palabra. Pero si ni siquiera vamos y leemos la palabra, ¿cómo va a ser nuestro refugio? Es nuestro refugio en la palabra. Por eso dice que continuamente preste atención a tus estatutos. Finalmente, este hombre es un hombre temeroso de Dios. 120. Dice: mi carne se estremece por temor a ti, y de tus juicios tengo miedo. El escritor de este salmo sabe quién es Dios, sabe que no puede haber pecado delante de Él, sabe que merece juicio, pero la gracia de Dios lo ha alcanzado, sabe que lo ha librado, sabe que Dios ha hecho un gran cambio, y ante esto tiene un temor reverente de Dios. No quiere ofenderlo porque sabe que es un Dios de juicio, pero también lo va a obedecer porque es un Dios de perdón y de gracia. ¿Cuál es el fin de ambos caminos? 118 y 119 nos dicen esto. Has rechazado a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su engaño es en vano. Como escoria has quitado de la tierra a todos los impíos, por tanto, amo tus testimonios. El que sigue el camino del pecado, el que sigue el camino apartado de Dios, será rechazado por Dios. Será quitado como escoria, como basura. Era cuando se quemaban, se metían al horno, por ejemplo, el oro, y todo lo que sobra, todo lo que no sirve, es tirado porque es basura. Entonces lo que está diciendo Dios es que el camino del insensato, el camino del injusto, el camino del pecador, del impío, solamente lleva a un lugar, y es al infierno.
a estar apartados de Dios por toda la eternidad. Pero para el que anda por el camino del bien, el que no será rechazado, es el que no será rechazado, sino que será aceptado. Al que Dios le diga: bien, buen siervo y fiel. El camino del que rechazó el pecado termina con Dios al final. Pero ya vimos que todos somos los impíos, todos estamos del lado del camino del injusto, todos vamos contra Dios, pero en su gracia, solo en su gracia, Dios mandó al Señor Jesucristo, quien fue el único que cruzó el camino del bien. Cristo fue el único que anduvo bien por este camino. Y lo hizo en nuestro lugar, para que nosotros pudiésemos andar por ese camino que Él ya caminó. Cristo caminó por aquí, en nuestro lugar, por nosotros. Él transitó este camino para que nosotros tuviéramos vida por gracia, por medio de la fe. Cristo hizo todo. Mis pecados son muchos. Yo andaba por este camino, pero su gracia es mayor. Y ahora, solo por la gracia, solo porque Cristo anduvo por este camino, yo puedo decir: estoy vivo y estoy transitando este camino, no por lo que yo pueda hacer, porque si es por lo que yo pueda hacer, yo voy por ese camino de allá. Yo voy por este camino, por lo que Cristo ya hizo en la cruz. Porque Cristo, como decía el pastor Luis en la alabanza, es el camino y la verdad y la vida. Solo Cristo y solo en Él podemos decir, podemos rechazar a los hipócritas, podemos dejar de ser hipócritas, podemos dejar de ser de piedra de tropiezo para otros y darle la espalda a los amigos a los amigos entre comillas, que no nos están ayudando a ser más como Cristo. Solo es en Cristo y solo por Cristo y nada más es por Cristo que nosotros estamos en este camino, por gracia, por medio de la fe. Y si estamos en este camino, hermanos, que nuestro temor por Dios, por sus juicios, crezca y nuestro amor por la palabra crezca día a día. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra que nos confronta, pero gracias por Cristo, quien hizo todo en nuestro lugar para que nosotros tuviésemos vida. Gracias por Cristo, en quien tenemos redención. Gracias por Cristo, porque es por Él y solamente por Él que podemos transitar por el camino que te agrada a ti. Ayúdanos a tomar decisiones, ayúdanos a amar tu palabra. Señor, sé tú nuestro escondedero, nuestro escudo. Señor, sosténnos en tu palabra, por favor. Ayúdanos a ser obedientes y a temerte. Señor, que nuestras vidas reflejen que somos hijos tuyos y que no reflejen que somos malhechores. Que no nos estemos engañando a nosotros mismos, pensando que somos hijos y que quizás seamos enemigos.